esta poca tolerancia la podemos ver en diferentes distritos. Son algunos actores, como Miraflores o Surco también. San Borja. San Borja también algo, sí, he visto San también. Isidro, donde se dice que por la residencialidad los departamentos deben de tener una cantidad X de metros. O sea, lo que muchos distritos nos están diciendo es, no queremos gente que no pueda pagar esta cantidad de plata. Lo cierto es que si frente a una normativa, que es la normativa BIS, que estaba vigente, ha sido aprobado un proyecto, ese proyecto tiene que seguir adelante. La ley no es retroactiva y eso trae muchísima incertidumbre, sin lugar a duda. Y yo creo que ha puesto en jaque no solamente inmobiliarias, sino, como bien dices tú, a usuarios que no tienen por qué estar sufriendo esta situación. Yo como desarrollador ni siquiera estoy haciendo cabidas de terrenos ahí, aunque me parezcan interesantes, porque me da miedo la incertidumbre. Hola y bienvenidos a todos los amigos inmobiliarios a otro gran capítulo de la ciencia del marketing inmobiliario. Hoy día estoy emocionado, la verdad es que perseguí un par de semanas a la invitada que ven presente y es un gusto que puedas acompañarnos hoy día. Cintia Seinfeld, bienvenida al espacio de la ciencia del marketing inmobiliario. Muchísimas gracias, Fabricio. Más bien para mí es un honor estar acá contigo y poder conversar y poder compartir con quienes nos escuchan en esta charla tan amena que vamos a tener. Buenísimo, buenísimo. Sí, de todas maneras va a ser divertido, vamos a ver cosas y mucha experiencia. Yo quiero comentarles que, claro, yo hoy en día ya no presento a los invitados, sino me encantaría que puedas ayudarnos un poco con la presentación, un poco de lo que vienes haciendo. Lo que sí quiero destacar es que tienes muchos logros y tantos reconocimientos que a mí se me hacía difícil hacer un resumen inicial, solo para destacar dos cosas. Lo primero es, lideras una empresa que se llama Seinfeld Arquitectos y ya justo hace poco cumplió 30 años. Así es. Ahí, de todas maneras, hay mucho que comentar y mucho que has visto en el sector nacional. Y dos, veo que justo este año también te reconocieron como la Mujer Arquitecta 2024. Así que también felicitarte por eso. Veo que ahí estás logrando también muchos avances por el sector, no solamente personales, y muchos logros la verdad es que muy admirables. Por eso, bienvenida. Me encantaría que nos puedas comentar un poquito más de la historia en el mundo inmobiliario. Tal vez cómo empezaste, cómo llegamos al punto de hoy. Muchísimas gracias y me sonrojo con toda la presentación. Había que decirlo. Bueno, a ver, sí, ha sido un largo camino, ha sido un camino que no necesariamente ha sido fácil. Cuando yo salí de la universidad y cuando comencé a trabajar en realidad, estábamos todavía en todo el proceso del terrorismo, eran épocas tremendamente difíciles. El tema de la arquitectura, el tema del urbanismo había quedado absolutamente relegado, no había trabajo alguno. Y tomó básicamente una década que se comenzara a mover las cosas. Entonces ha sido como un aprendizaje lento y ha sido un aprendizaje como continuo el poder comenzar a trabajar y tener un trabajo sostenido en el tiempo, ¿no? Y claro, dentro del trabajo hemos pasado por distintas etapas, obviamente, y 30 años son años que permiten ir madurando, ir buscando qué cosas te pueden mover también como arquitecta, como estudio, ¿no? Porque dentro del estudio igualmente todos los que trabajan en el estudio son parte de los logros y de los proyectos que tenemos. Ese tema bien interesante. Como empresa dices, uno pasa por etapas, ¿no? Uh-huh. Y a veces aprendemos mucho las teorías de cómo una empresa va creciendo y las diferentes etapas. Si tú le pondrías tal vez nombre a estos diferentes tiempos que pasaste como emprendedora, ¿tendrían títulos estas etapas? Y tal vez cuáles serían. Sí, se van moviendo. A ver, a nivel proyectual, yo creo que en general los arquitectos empezamos o sea, tenemos las oportunidades de proyectos más pequeños, de escala más pequeña, por lo general vienen a través del desarrollo de casas, ¿no es cierto? Y después cuando uno ya se ha sentado y ya ha tenido esas oportunidades, vienen otras oportunidades, pero que tú te las vas buscando ya. Conforme vas pagando piso, ya tienes oportunidad de ver por dónde están tus intereses, por dónde están los intereses del estudio y por dónde quieres trabajar. Siempre he dicho
que no sería una política, o sea, que no me metería a la política directamente, aunque creo que los arquitectos debemos de meternos en política, debemos de gestionar. Pero siempre he dicho que quiero poder dormir tranquila cuando llegue la noche y despertarme tranquila y disfrutar de lo que hago. Y no tengo la pasta para eso, pero sí digo que desde la posición que tenemos nosotros como arquitectos sí podemos generar mejoras en el Perú. Y eso es lo que hoy por hoy, digamos, me mueve. Entonces tú me preguntabas cuáles son esas etapas. Bueno, las etapas que vienen, digamos, de hace 10 años para acá, es el de una búsqueda de proyectos que puedan tener un alto impacto social, ¿no? Y a partir de ahí viene una serie de búsquedas, viene el estudio de una maestría relacionada con vivienda en la UNI, viene una serie de estudios que nos han permitido, que después probablemente los podemos conversar, que después nos han permitido justamente, eh, digamos, ser asertivos de otra manera en los proyectos que desarrollamos. Es decir, investigaciones científicas que nos permiten a nosotros tomar decisiones con respecto a los proyectos, a los procesos proyectuales que llevamos en el diseño, ¿no? Uh-huh. O sea, genial, genial todo lo que nos comentas y también cómo se puede ver una línea entre cómo es el inicio, que tal vez puede ser con alguna casa y uno va empezando, y cómo hoy en día, bueno, ya te llevó a buscar una visión un poco más de mercado, una visión un poco más amplia de urbanización también, que bueno, finalmente muchas veces entramos a ese debate bien de qué tan político es finalmente el sector de desarrollo inmobiliario, ¿no? Porque dependemos mucho de normativas, ordenanzas, etcétera. Y que no necesariamente son las más acertadas. En realidad, a veces da pena ver cómo hay ciertas normas que lo que hacen es no construir la ciudad que queremos, ¿no? Eh, y yo creo que hay que ir ajustando eso. A la par también comentar, por ejemplo, que hay normas específicas, por ejemplo, de vivienda, Ujú. eh, vamos a llamarla de bajo costo, porque cuando le llamamos vivienda de interés social, pues todas las viviendas son sociales, somos seres sociales. Entonces, digamos que ahí hay un error un poco en la manera como se llama. Pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, hay una normativa que se llama BIS, que es una normativa de vivienda de interés social justamente, en donde se estipula diferencias en cuanto, por ejemplo, al tamaño de los espacios. Y eso no debe ser. En realidad, si uno quiere permitir que hayan espacios más pequeños, debe de ser transversal a todo. O sea, ¿por qué alguien que compra una vivienda más barata tiene que vivir en un espacio o está permitido vivir en un espacio mucho más pequeño y el resto no? Ujú. Y viceversa, ¿no? Entonces son temas de normativas que sí, como dices tú, inciden positivo o negativamente en la construcción de vivienda y ciudad. Eso, o sea, es un tema bastante debatido y gracias también por sacarlo a la conversación. Todos los desarrolladores y hasta, claro, los agentes inmobiliarios ya estamos mucho detrás del tema de qué va a pasar, porque también se está viendo movimientos de este mismo, de, de este mismo tema, ¿no? De la ley BIS, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Tal vez, aparte de eso, tal vez antes de entrar un poco a los retos del sector, que sí tengo una pregunta preparada para eso de todas maneras, creo que va bastante alineado con lo que tú comentas, el tema de los espacios sociales, con una visión que yo quisiera de todas maneras puedas compartirnos. Nos dices de que, claro, te esperas una ciudad que todos quisiéramos ver, ¿no? Habla mucho también de tu propósito y también de conocimiento como arquitecta proyectista o también todo lo que hicieron por urbanización. Entonces, ese propósito, esa visión que ustedes tienen hacia adelante, cómo debería crecer Lima? ¿O qué tipo de propósito crees, qué tipo de mensaje debería compartirse más con la sociedad hoy en día en Lima en beneficio del sector de arquitectura, construcción y urbanización? Mira, uno de los temas que me parece que como usuarios, como ciudadanos, como pobladores, como personas de la ciudad, es que debemos exigir nuestros espacios públicos, debemos exigir espacios donde poder estar, donde poder tener una vida que realmente nos llenen sin que sea el espacio donde tengo que pagar para entrar. Ujú. ¿Ya?
Y eso es bien importante de tomarlo en consideración. Por ejemplo, tengo una situación, te voy a comentar así, un ejemplo que lo tengo yo al frente. Ujú. Vivo al frente de un parque, ¿ok? Hace 3 meses que están haciendo trabajos en las veredas y en las pistas aledañas, dizque como parte de la remodelación del parque. Pero no hay, por lo menos, no conozco que haya todavía ninguna intención de sacarle todas las vallas de vegetación que tiene el parque, que no existe la manera de entrar casi al parque, hay que como saltar por encima, no existe una sola banca, Ujú. ¿ya? Y Ujú. el parque está en abandono. ¿Para qué quiero yo 3 meses de digamos, de cambios en cuanto a veredas si no hay la visión de, oye, este parque se tiene que revalorizar en cuanto a espacio público, ¿no? Y escuchaba yo algunos comentarios de vecinos que decían, pero ¿para qué quieres que puedan ingresar al parque si te van a hacer bulla y te van a molestar al final? Entonces, nosotros mismos muchas veces tenemos esta idea de que es mejor que el vecino no nos moleste y privarnos de poder utilizar la ciudad y que la ciudad realmente nos soporte como nos debe de soportar. Entonces, ahí hay un tema que me parece súper importante de tener en consideración. O sea, solamente hablando de los espacios sociales, ya se puede denotar o ver un poco de que hay conflictos sociales, justamente también, que, que se pueden, no, ni siquiera se generan, digamos, sino que los problemas sociales generan finalmente ese tipo de, por ejemplo, una bajada bien rápida, ¿no? De que no haya bancas en un espacio social que debería ser el Para que parque, la gente no se siente. claro, y es para que circulen, ¿no? Pero mira, ya sin ir muy lejos, esta poca tolerancia la podemos ver en diferentes distritos, Ujú. donde se dice que por la residencialidad, ¿ok? Eh, los departamentos deben de tener una cantidad X de metros y entonces vemos departamentos que tienen que tener mínimo 150 metros, 180 metros. Es decir, lo que le estamos, o sea, lo que muchos distritos nos están diciendo es, no queremos gente que no pueda pagar esta cantidad de plata. Claro. Y no está bien. Eso ha suscitado, por ejemplo, que haya una reglamentación especial de BIS en donde se tenga que determinar pisos, digamos, adicionales o premios, que en realidad debería haber una sola visión de ciudad. Si es que nosotros pudiésemos hacer donde queremos edificios de menor tamaño que estén regulados por el mercado y simplemente aquellos que pueden entrar dentro del subsidio, Ujú. ¿ya? Que da el Estado, en cualquiera de los edificios, en cualquiera de los distritos, no estaríamos hablando de una serie de normativas que nos ponen de cabeza ahorita a la ciudad y a los arquitectos. Sí, claro, claro. O sea, es un tema que me encantaría ahondar un poco más porque es el tema actual del cual todo el mundo está hablando. En su momento había, si no me equivoco, 50 proyectos inmobiliarios eh, Parados. parados en Miraflores, en el Sí. distrito de Miraflores nomás. Ni Ujú. siquiera a nivel Lima, o sea, solamente estamos hablando de un Sí. distrito. Después de eso sale también, ahora hace poco, hablando de cosas nuevas un poco más actualizadas, veo que sale Indecopy con un distrito a decir, efectivamente, ahora El sí estas distrito, barreras burocráticas. sí. Y es lo primero que acaba de pasar como base en este conflicto entre desarrolladores que están pidiendo que puedan liberar sus proyectos para poder seguir construyendo y cumplir también con los plazos prometidos a los clientes finales. ¿Qué más, o sea, puede hacer el desarrollador y qué crees podría estar pasando en este conflicto? ¿Hacia dónde podría estar migrando el mercado? Porque son algunos actores, como Miraflores, como Surco Surco, también, como... esos dos son los que más he San escuchado, pero Borja, San Borja también algo, sí, he visto San también. Isidro. San Isidro también. Entonces hay Ujú. que decir, estos distritos hoy en día están siendo un poco más problemáticos. Sinceramente yo como desarrollador ni siquiera estoy haciendo cabidas de terrenos ahí, aunque me parezcan interesantes, porque me da miedo la incertidumbre. Absolutamente. Mira, yo considero lo siguiente. eh, no puedo decir si hay irregularidades o no, como dicen los municipios. Lo cierto es que si frente a una normativa, que es la normativa BIS, que estaba vigente, ha sido aprobado un proyecto, ese proyecto tiene que seguir adelante. Lo que puede pasar es que de ahí en adelante
la municipalidad revise y diga, no estoy de acuerdo porque me están haciendo o están permitiendo proyectar edificios que tienen alturas, que tienen una serie de temas, que me trae una cantidad de gente que yo no tengo el equipamiento para ello, porque esa es otra cosa. O sea, el BIS debería de mirar realmente dónde hay equipamiento para poder tener edificaciones de mayor altura, etcétera, y no simplemente una ganancia porque estás haciendo BIS, ¿no? O sea, tiene que haber una lógica con el equipamiento. Claro, que por ahí las municipalidades también pueden tener derecho a decir eso, pero sin embargo, la ley no es retroactiva, ¿no? La ley no es retroactiva y eso trae muchísima incertidumbre, sin lugar a duda. Y yo creo que ha puesto en jaque no solamente inmobiliarias, sino, como bien dices tú, a usuarios que no tienen por qué estar sufriendo esta situación. Claro, que se demora la entrega. Es más, finalmente va a afectar... Hay paralizados completamente durante ya un buen tiempo. ¿Sí? ¿Sabías que según los últimos estudios, más del 50% de las ventas del sector inmobiliario provienen de canales digitales? Si es que hoy en día solamente estás tomando en cuenta el costo por lead o la cantidad de leads, solamente estás analizando la punta del iceberg. El resto está en optimizar los ganchos, ver en qué momento se van las personas del video y ver finalmente cuál es el llamado a la acción que genera mayor conversión. Sobre eso, tener indicadores que nos permitan tomar decisiones, como es el costo por adquisición de cliente o el costo por visita. Si te interesa implementar un sistema como el que te estoy comentando, entra al enlace que sale en la descripción, dharma.pe, deja tus datos y así podremos entrar en contacto. Y va a afectar indirectamente también a las personas que quieren vender sus propiedades para terreno. Así es. Porque finalmente, claro, te está afectando el valor del suelo y eso es lo que los municipios tal vez no están viendo, que indirectamente también pueden estar afectando, ¿no? De acuerdo. Bueno, la verdad es que hay muchos desafíos y retos en el sector. ¿Cuál crees es el, por decir uno, porque hay varios, cuál crees que es hoy en día el mayor desafío del sector para alguien que quiere salir adelante como empresario en el sector de arquitectura o desarrollo, tal vez? Que hay algunos estudios de arquitectura que en algún momento también toman el camino de desarrollar proyectos propios también. Bueno, yo creo que para entrar, si digamos lo que has venido haciendo es un estudio de arquitectura y crees que el camino es el camino inmobiliario, lo primero es realmente madurar como tal. O sea, prepararse para ello, madurar muchísimo. Y un tema que a mí me parece fundamental es que hacer un buen proyecto para nada se riñe con hacer que un proyecto produzca bien o que sea un proyecto que rinda bien. ¿Ya? Y eso me parece que si está en manos de arquitectos que además tienen el tema inmobiliario, pueden entonces hacer las cosas para llevar los proyectos a que sean también buenas viviendas y a que tengan una buena relación con la ciudad y que hagamos lo que tenemos que hacer, lo que sabemos hacer los arquitectos y que no nos gane simplemente el tema inmobiliario de la mayor cantidad de metros vendibles, porque como digo, eso no se riñe con un buen proyecto. Eso hay que destacarlo, porque la verdad es que quiero que todo el podcast escuche nuevamente esto que tiene mucho valor y estamos hablando de esto desde, por ahí también un pequeño cherry, desde me acuerdo la vez pasada que nos vimos en la incubadora inmobiliaria. En la incubadora inmobiliaria está genial porque es un espacio donde también podemos compartir conocimiento y vemos proyectos inmobiliarios. Ahí justamente... Un espacio muy bonito. Sí, sí, y ahí justamente salía este tema. El tema de que el desarrollador muchas veces se deja llevar por el Excel, por la factibilidad, por cuánto le puedo sacar de metros cuadrados construidos, vendibles, y no necesariamente de que finalmente en esta vivienda quiere vivir este tipo de persona que tiene ciertos requerimientos y entrar a profundidad sobre el requerimiento. Ahí se da mayor valor y eso también afecta el precio. No necesariamente solo necesito más metros vendibles, que es lo que hoy en día muchas veces vemos, y entonces vemos proyectos que agarran los parámetros y sacan la cabida a lo máximo posible. Es algo que está pasando en el sector. ¿Qué piensas tú respecto a esto? Mira, no se puede generalizar. Yo creo que hay gente que también está haciendo las cosas bien, pero yo lo pongo Totalmente sobre el tablero, ¿ya? Digamos lo siguiente. Si tuvieses la posibilidad de elegir
entre un departamento que tiene buena iluminación, que tiene buena ventilación, que tiene una buena relación interior-exterior, que sus espacios comunes están ventilados, están iluminados, que las áreas comunes están dedicadas al vecindario del edificio, versus un edificio que no ha mirado eso, un departamento que no te da eso, y estás en condiciones iguales, ¿por cuál te vas? Claro, de todas maneras el primero. Por supuesto, o sea, Aunque tal vez el otro tenga 4 o 5 metros cuadrados más. Eso tal vez es la pregunta que un desarrollador, tal vez un poco, tal vez haciendo la antítesis, ¿no? Tal vez pero un poco podría fíjate decir. que en realidad que tenga más área el departamento no quiere decir que no pueda cumplir con el resto. Que tenga más área el departamento es porque probablemente resolviste mejor la circulación vertical y no tienes tanta circulación horizontal. Tienes más área porque entendiste mejor cómo proponer el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, creo que hasta eso es un reto. Y ese es el reto con el que te debes a la inmobiliaria, al constructor, el lograr la mejor estructuración que reduzca costos, que reduzca circulaciones y que venga en pro del departamento mismo, ¿no? Que el departamento realmente gane la mayor cantidad de área, tenga la mejor iluminación, ventilación, etcétera, etcétera, etcétera. Ventilación cruzada, utilización de las energías pasivas para ello, ¿no? Claro, muchos temas que no necesariamente tomamos en cuenta, es verdad. Y en temas de, o sea, vimos un poco el reto y tal vez algunos retos mismos del sector para poder desarrollar como arquitecto y dijiste bien y muy interesante que un arquitecto es el que normalmente está un poco más centrado en el consumidor, lo cual es muy interesante porque ellos también he visto el desarrollador que nace de arquitecto hace otro tipo de proyectos y eso es verdad también, es muy bonito ver cuando pasan esos saltos. ¿Cuáles crees entonces? Obvio que el desarrollo no necesariamente es el camino, o sea, hay muchos estudios de arquitectura que como estudio de arquitectura hacen cosas geniales y hay también otro tipo de emprendimientos que a través de brindarle servicios a algún promotor o desarrollador hacen negocios geniales también. ¿Cuál crees que es el mayor éxito en este campo? ¿Cuál crees que es el mayor éxito como proveedor de servicios, sea de arquitectura, de diseño? Yo creo que el mayor éxito está en entender a todas las partes, entender por dónde quiere ir el inmobiliario, hacerle entender al inmobiliario que ir por ese camino, pero que a la vez dotar de calidad, no está reñido ni está divorciado, entender también cuál podría ser el usuario, ¿no? De manera muy genérica, porque cuando haces proyectos inmobiliarios no tienes a un solo usuario, pero sí entender un poco lo que se llama el mercado, ¿no? O sea, ¿quiénes podrían ser las personas que estarían comprándolo? Mira, solamente para darte un ejemplo, ¿ya? En Fuerabamba, la minera Bamba hace un proyecto que se llama Fuerabamba, en donde dota de una urbanización con una serie de casas a sus empleados. Sin embargo, estos no responden a las necesidades de ellos y básicamente no han podido ser habitadas las viviendas. Wow. Exacto. Entonces, entender, por ejemplo, nosotros somos un país súper rico, ¿no es cierto? Estamos llenos de regiones, tenemos costa, sierra y selva. Cada vez que haces un proyecto fuera de Lima, hay que entender dónde lo estás haciendo. ¿Cuál es la idiosincrasia de la gente? ¿Cómo suele vivir? ¿Cuáles son los sistemas constructivos que hay? Aparte de los sistemas constructivos, ¿hay algún tipo de trabajo artesanal que tenga que ver con la construcción en donde puedes utilizar mano de obra? ¿Cuán sostenible puede ser? Y esa sostenibilidad está relacionada directamente con el lugar donde estás trabajando. Si estás trabajando en un lugar, hay materiales que puedes tener de la zona misma y no tenerlos que traer de lejos. Entonces, todas esas cosas son fundamentales para hacer un proyecto que sea exitoso, porque lo exitoso tiene que ver con muchísimas miradas, ¿cierto? Tiene que ver con que realmente te relaciones de manera adecuada con el inmobiliario, con que entiendas cuál es la idiosincrasia de la gente a la que te estás dirigiendo. Por otro lado, que sea un proyecto sostenible. Por otro lado, que sea un proyecto que esté bien relacionado con la ciudad. Y así podemos seguir aumentando un montón de inputs que terminan siendo estrategias del proyecto. Totalmente, totalmente.
Y también hablamos de estas cosas, englobando un poquito en la ciencia del marketing inmobiliario, porque parte del marketing es el producto que podamos ofrecer y parte del marketing es entender que estos productos siempre se van a moldear sobre el conocimiento que tenemos nosotros de la persona final que lo va a consumir o que lo va a usar, ¿no? Del usuario final. Entonces, me encanta tu respuesta, decir que el mayor éxito siempre viene por conocer a profundidad al cliente. Va mucho con lo que yo he aprendido hasta el momento, así que te agradezco esa respuesta con tanto valor también. Y cuéntame, nos comentaste de un proyecto que tuvo un reto que no ha sido evitado, que me parece interesantísimo, que puede pasar eso justamente por no ver las necesidades finales. ¿Tienes algún proyecto favorito en el cual tú digas, o que tú digas, este es especial para mí, porque acá realmente sí pudimos revisar las necesidades de las personas? A ver. Ahora, estamos hablando tantos proyectos que hay, aparte también destacar, Sí. también acá, o sea, veo que estás haciendo proyectos fuera de Lima, he visto proyectos en Moyobamba, por lo cual también lo que nos comentas, que sale de Lima y nos comenta mucho también de cosas que están fuera de Lima, que en el desarrollo inmobiliario no tenemos tantos ejemplos porque recién se está desarrollando más fuera de Lima, también me parece muy valioso, ¿no? Destacar también ese punto. Sí, en realidad, a ver, parte de lo que ahora nos mueve es poder llevar el conocimiento que hemos desarrollado, que es cómo generar a través de investigaciones, por ejemplo, a través de las características del entorno inmediato a la vivienda, cómo generar un sentido de barrio, un sentido de pertenencia. Y entonces creemos que este es un know-how que puede ser llevado también a otras regiones del país. Y estamos trabajando, de hecho, y estamos buscando seguir trabajando de la mano con gente que está apostando por otros lugares, no solamente Lima, también trabajamos en Lima, pero también fuera de Lima, ¿no? Y entonces nos interesa, digamos, poder hacer también ese tipo de intervenciones. ¿Cuáles son los proyectos que me traen más satisfacción? En realidad te voy a decir que, voy a sonar cursi, pero es real. Me enamoro y vivo los proyectos de una manera, sean chicos, sean grandes, de una manera muy particular. Y me trae muchísima satisfacción aquellos proyectos que pueden tener una alta incidencia en la vida de la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, indagamos mucho en tipologías de vivienda de diferentes tipos. Por ejemplo, hemos diseñado viviendas para la tercera edad, hemos diseñado residencias estudiantiles para comunidades nativas y para la zona selvática del Amazonas y de Iquitos. Y son como tipologías en donde buscas no solamente formas de vida distintas, sino como a través de la arquitectura como soporte puedes lograr también relaciones sociales. ¿Cómo puedes lograr mejorar? Sabemos que dentro de los temas que pueden permitirnos tener una vida plena, una satisfacción plena, está el relacionarse, ¿no? Y cada vez más en el mundo en general hablamos de un individualismo, o sea, ya las relaciones colectivas ya básicamente son del pasado. Y Qué digamos, fuerte. ¿ah? ¿Ahora son solo digitales? No, qué fuerte. Sí, entonces, eh, todos estos proyectos son proyectos que nos permiten indagar en nuevas formas de pensar la arquitectura, en nuevas formas de pensar el habitar, el vivir, y son interesantes. Me interesa también muchísimo, por ejemplo, el desarrollo de instituciones educativas en donde haya estrategias como parte del proyecto que devengan de una forma distinta o de un medio ambiente distinto o de una mirada distinta, ¿no? Que no necesariamente pues es Lima. O sea, Ah, hay esta posibilidad de abrir el abanico, ¿no? y seguir impactando vidas y el comportamiento humano a través de entenderlo y darle productos para eso. Absolutamente. Qué bonito propósito. Cuéntame, Cintia, hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, cuál es el camino que va a seguir Cintia o Seinfeld Arquitectos en el camino de qué va a pasar de acá hacia adelante? Seguir buscando estos proyectos en donde podamos impactar de manera positiva, ya sea aquí, en Lima,
ya sea en cualquier región del país, buscando, como digo, tipologías distintas de ser posible, ¿no? Y eso te lo da el proyecto. En realidad te encuentras con un proyecto que te da todas estas posibilidades y te abre los abanicos y es casi como si el paraíso se te presentara al frente. O sea, y los proyectos ya no necesariamente se te presentan directamente, hay que gestionarlos, hay que buscarlos, creo que es algo importante también de hacer, ¿no? Otro tema que también me interesa muchísimo es la parte académica, ¿no? Poder enseñar, poder Tienes dar... muchos años también Y dictando clases. he Tal vez muchas tenido personas que ven esto han pasado tal vez por algún salón que has podido dictar alguna clase. por ahí. Y espero que hayamos podido impactar positivamente, pero también la parte académica, como digo, he estado unos muy buenos años en la Universidad de Lima, de la cual guardo muchísimo cariño, muchísimos recuerdos bonitos. Hoy estoy hace 5 años enseñando en la Universidad Católica. Enseñamos en taller, ¿no? Que es como el curso, la médula espinal de lo que significa el desarrollo de la arquitectura. Y creo que esa es una posibilidad también de dar un poco de lo que se ha recibido durante tanto tiempo, ¿no? Porque somos lo que somos porque también tuvimos mentores, gente que nos preparó, ¿no? Gente que nos escuchó, hasta la mano amiga de un cliente que por ahí supo escuchar, supo darte el espacio, ¿no? En un momento. Totalmente. Sí, qué bonito. Comparto un poco de eso. Por eso este espacio, la verdad es que lo vimos manejando hace tiempo y te agradezco mucho también que Es puedas parte del dar, sumarte, claro, a claro, es compartir parte de la este. academia también, es poder de alguna manera compartir con todos por lo que estamos pasando, consejos, pensamiento, ¿no? to- Conocimiento. Totalmente, totalmente. Voy a ir cerrando un poco con algunas últimas preguntas que me gusta dejar, que siempre nos ayudan también para hacer unos reelcitos, a ver si es que por ahí le damos algo más de alcance. La primera sería, ¿qué consejos le darías a un joven arquitecto o persona que se dedique a la parte urbanística hoy en día? Mm. Mira, el tema urbanístico es un tema complicado en el sentido que nuestras ciudades crecen muchísimo más rápido de lo que un plan urbano pueda, pueda darnos como, digamos, como base. Eh, Hoy Claro, por hoy, para darle un poco el dato, porque es bien drástico, creo que el plan urbano que hoy en día se está modificando, sobre el cual trabajamos, es del año... Uy, a ver si me acuerdo. Es de hace como hace 20 años, me parece. sí, pero han habido planes posteriores Ya. y hay la ley DUS y hay una serie, digamos, de planes que se están armando. Ahorita sé que hay parte del reglamento ya desarrollado y parte por desarrollar, me parece. Y han habido planes interesantes, por ejemplo, el plan al 35, Ujú. que desgraciadamente sale una alcaldía y entra la otra y desaparece completamente el mapa. Entonces, hay temas que son temas de políticas públicas, ¿no? Que no deben de depender de quién está en el mando, sino que deben de responder a una continuidad, a una visión de ciudad. Y yo creo que lo que podrían estar haciendo los jóvenes es quizás más como intervenciones más puntuales, más pequeñas, ¿no? Que podrían ser, digamos, de mucho más fácil manejo, por lo menos a nivel de jóvenes, ¿no? Que recién se están haciendo. Eh, Igualmente, cuando se hace un planteamiento urbano un poco más grande, digamos, una intervención pequeña, hay que ver lo que siempre comentamos, ¿no? Que es cuál es la relación entre la vivienda, los equipamientos, el espacio público, la infraestructura, la movilidad. Todo eso hace que en realidad la vivienda tome sentido, porque la vivienda es la unidad mínima desde la cual se teje alrededor una serie de redes de urbanidad. Y si no hay esas redes de urbanidad, de nada me sirve la vivienda. ¿Para qué me sirve a mí, como tantos proyectos que hay en el norte,
una vivienda que está en la mitad del desierto, que casi no tengo cómo movilizarme, que no tengo un colegio cercano, que no tengo un comercio cercano y que no puedo vivir ahí y que por lo tanto no me mudo. Y bueno, ya no quiero entrar mucho en ese tema, pero ya que lo dijimos un poquito, no sin salir del consejo que me encanta de jóvenes para que puedan también, uno, ver las diferentes acciones necesarias y puedan, a través de las intervenciones, ir ampliando su espectro de conocimiento. Así es. Me parece genial. Y dos, entrando un poquito a ese último punto que comentas de lugares lejanos que no necesariamente están cerca a una urbe, a justamente los servicios que sí o sí vamos a necesitar en el día a día. Cuando estamos desarrollando, por ejemplo, y vemos lotes en Asia, ¿no? Y que justamente lo comentabas la vez pasada y se me quedó muy grabado. Estamos pensando de que las personas van a comprar lotes en Asia, pero que sigue siendo el centro de vivienda o el centro del día a día, sigue siendo Lima. Entonces, estás hablando de una sociedad en la cual te vas a tener que trasladar 150 kilómetros para poder estar en el lugar donde normalmente resides o convives. Ese tema me parece tal vez como algo final, un tema muy importante a destacar porque hay que tener en cuenta que lo que está pasando hoy en día es un crecimiento horizontal a los costados y se venden muchos lotes parecidos, también se venden muchos lotes y hablando yo también desde la parte publicitaria se ve mucho el mensaje de compra de inversión, porque esto tiene plusvalía. Y genial, puede tener plusvalía por cómo vaya creciendo la ciudad, pero si es que todo lo que estamos haciendo alrededor de la ciudad son cada vez más lotes, entonces también eso finalmente nos va a generar un riesgo potencial, ¿no? Sí, porque el Estado no tiene la capacidad de llegar, y lo vemos, Eso es. cuando no tenemos servicios, etc. El problema de ir dejando lotes, digamos, sin desarrollar, ¿no? Y el estar lejos de centros ya desarrollados, es que seguimos dilatando la ciudad y seguimos creciendo como una mancha de petróleo, ¿no? Como le llaman, cuando en realidad, digamos, si tenemos este tipo de intervenciones que están en Asia, quizás tienen sentido si están relacionados con malas, si están relacionados con, digamos, con poblaciones que viven en la zona, ¿no? Pero no debemos de seguir generando nuevas centralidades que en realidad no resultan siendo del todo centralidades porque hasta que no tengan equipamientos y no tengan infraestructura, estamos dejando pesos pesados pues ¿Potenciales amenazas a futuras generaciones? Bueno, a la ciudad, a la ciudad sin lugar a duda y al Estado que no puede hacer frente, ¿no? Básicamente sí. Eso, ¿no? Y por supuesto que también los inmobiliarios se ven con los problemas de dónde sacan agua, de dónde sacan energía, o sea, claro. Es todo un problema. Entonces, una cosa que, por ejemplo, sí puedo también recomendar a los alumnos que recién salen o a arquitectos que son jóvenes es proyectos que densifiquen la ciudad. Son buenos proyectos, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, y no hay que verlo como justamente proyectos que densifiquen la ciudad, más bien es algo positivo. Y yo cuando en algún momento se habla de residencias de densidad alta y se ve, no entiendo por qué se sigue viendo como algo, en algunas mentes, como algo que no apoya el desarrollo o que es negativo y hay muchos mitos, eso me parece genial. Mitos bis, ¿no? Mito bis número 1, no, bis me va a traer más tráfico. Y en verdad no va a traer más tráfico, porque finalmente si la persona está cercana a su lugar de trabajo, estás mitigando tráfico. De ahí, mito bis número 2. Yo estoy soltando mitos que yo he conocido. Sí. Mito bis número 2. Si es que tienes acá una vivienda de interés social y va a haber tantos departamentos, tanta densidad, el tema de tuberías va a reventar, que la verdad es que eso no va a funcionar, el equipamiento en este caso. Lo real sí es que hay que ver que donde más densificas es donde más equipamiento, más infraestructura y más servicios tienes para dotar. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, por ejemplo, para mí el subsidio del Estado no debería ser un subsidio flat. Debería ser, oye, yo te subsidio mejor ahí donde ya tengo equipamiento, ya tengo servicios e infraestructura. Porque tengo la capacidad, utilízalo, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer también una disgregación respecto a ese tema, ¿no? Qué buen punto, qué buen punto. Para cerrar un poco el segundo mito, por ahí quería solamente decir a las personas que en algún momento he hablado, por si acaso, o sea, cuando hay desarrollo
grande, en el caso de viviendas, por ejemplo, más de 100 departamentos, muchas veces sí hay que ampliar también por tuberías de Sedapal, etc. Y acaba el tema. Eso supuestamente es responsabilidad de Sedapal. Pero lo que pasa en la vida real, acá en el Perú, es que nosotros los desarrolladores lo terminamos pagando. Entonces, Así como las subestaciones eléctricas también como dentro la del subestación, edificio. exacto, que todos deberían ser, bueno, responsabilidades de otros y nosotros los desarrolladores finalmente terminamos aportando, por así decirlo, ¿no? Sí. Comprando para seguir con el desarrollo. Entonces, ese es un poco el segundo punto que yo también quería por ahí soltar, dos mitos que he escuchado varias veces del tema BIS, que también conceptualmente el nombre que se va a hacer salió así como salió. Pero bueno, eso es un poco lo que también por ahí quise aportar para ir cerrando un poco esta conversación. Y ya para cerrar, ahora sí, ha sido súper interesante. La verdad es que aprendo un montón cada vez que conversamos. Te agradezco muchísimo. Gracias. ¿Qué libro, frase o curso le recomendarías a las personas interesadas en este tipo de temas? A ver, por un lado, hay algunos libros para los arquitectos jóvenes. Hay libros que a mí me parecen súper interesantes de Juhani Palasma. Él habla muchísimo de la percepción, de todos los sentidos y de cómo estos sentidos te permiten percibir, ¿ya? Y desde ahí cómo puedes proyectar. Eso por un lado. Pero hay otro rubro o otro sector de escritores, urbanistas, arquitectos, que a mí me parecen interesantísimos y que a pesar que vienen escribiendo o que han escrito desde hace 50, 60, 70 años y siguen escribiendo, algunos de ellos los que, digamos, siguen viviendo, hablan justamente de esta relación importante de la ciudad con la vivienda. Jan Gehl es un urbanista reconocido a nivel mundial, ha desarrollado una serie de ciudades. Por ejemplo, habla de la humanización o de los espacios entre los edificios, de la humanización de la calle, de la humanización del espacio público. Tenemos una periodista que ya no vive, ella es una periodista estadounidense de asuntos urbanos que hablaba, que ella es Jane Jacobs, que hablaba igualmente que ahí donde hay gente, ahí donde hay movimiento, hay seguridad y hay relación entre la gente. Entonces, ese tema de la calle y del espacio relacionado con la vivienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, son lecturas muy fáciles, pero que te permiten entender cuán lejos estamos de lo que hay que hacer, ¿no? Seguimos llenando las calles de carros. Yo sé, es cómodo poder llegar en carro. El problema es que no tenemos un buen sistema de movilidad. Pero si uno se va a otras ciudades en donde la gente camina, en donde hay bicicletas, porque puedes llegar en un metro con facilidad, entonces la vida es mucho más sana para todos. Claro, en realidad es que estamos muy atrasados y cada vez que se intenta ordenar, por ejemplo, el tránsito, etcétera, nos vemos con una serie de trabas que están relacionadas pues, con intereses, ¿no? Personales, sí, y no de la ciudad. Lamentablemente. Sí, sí. Es muy cierto. No, a mí personalmente me dejas, uno, con un par de libros que de todas maneras voy a leer. Dos, con desafíos del sector que me llevo como reflexión. Y la verdad es que con unas ganas tremendas de poder seguir aportando a un sector que tanto necesita de personas como tú, Cintia. Te agradezco muchísimo el tiempo y todo lo que sigues aportando. Entonces, si es que también se llevaron tanto valor, preguntas de Cintia como yo, por favor no dejen de compartir y seguir el podcast. Nunca lo digo, se me escapa siempre, pero gracias a los seguidores y a todos los que vienen apoyando la audiencia y que esto se siga compartiendo más, es que podemos invitar personas como Cintia. Te agradezco mucho el espacio. Muchísimas gracias por el espacio. Sigan el podcast porque es una manera de aprender y es un gran esfuerzo que se hace para poder llegar a ustedes. Gracias. Ahí seguro seguimos conversando en cualquier otra oportunidad, ¿no? Por supuesto que sí. Gracias por escuchar este episodio. Espero que como yo hayas aprendido mucho el día de hoy. Entender la ciencia del marketing inmobiliario te permitirá obtener mejores resultados y ventas. Por eso no dejes de suscribirte a este podcast. Hasta un próximo episodio. ¡Chao!